esta detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, y hay que recordar que Ovidio Guzmán López pues era una de las cabezas de esta facción del cártel de Sinaloa, conocido como los Chapitos o los Menores, y que pues esta detención generó, Urbano, pues una suerte incluso de resistencia muy importante por parte de la guardia personal de Ovidio, que ya habíamos señalado en otra emisión, contaba esta guardia personal con entrenamiento de élite, entrenamiento caibil, y que fue precisamente pues sometida por las autoridades mexicanas, particularmente por efectivos del ejército mexicano y también de la Guardia Nacional. Y pues hoy nos das cuenta, Urbano, de cómo pudo haber sido que estos efectivos sometieron a estos integrantes del cártel de Sinaloa con entrenamiento caibil, y es porque precisamente quienes ejecutaron este operativo pues también cuentan con entrenamiento de fuerzas especiales. Así es, Sósimo. Pues en ese trabajo que presentamos en Contralínea, pues mostramos parte de cuál es la capacitación que tienen los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Federales, en los grupos de élite, en los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales, y que así como pueden hacer una operación en poblaciones semirurales, en la ciudad, también las pueden hacer en el centro de un grupo poblacional importantísimo como la Ciudad de México, o también lo pueden hacer en todo tipo de territorio, incluso en litorales. Damos muestra en ese trabajo de cómo va evolucionando la capacitación y los intercambios que se tienen en los Estados Unidos, en Canadá, con personal del Comando Norte. Y pues hablamos, por ejemplo, de cómo fue la captura de Ovidio, cómo se ha dado también otro tipo de operativos, de operaciones. El caso concreto de Rafael Caro Quintero, que se realiza también en una área rural, completamente alejada de una parte serrana, pero también cómo pues están capacitadas las fuerzas especiales para llegar a espacios muy ocultos, muy cerrados, como puede ser un condominio, un edificio de departamentos en la colonia Verónica Ansúrez, pocos metros de Polanco, sin que se afecte al resto de los vecinos, de los residentes de una torre de departamentos de lujo, como ocurrió en el caso de Dámaso López Núñez, el licenciado, quien fue el heredero de la estructura de Sinaloa, o parte de la estructura del cártel de Sinaloa, a la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. El trabajo trata de presentar información con la cual se ve la alta capacitación, la capacitación para infiltración en lugares muy difíciles que tiene el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fuerza Federal, la Policía Federal, en los últimos años, y cómo diseñaron todo el esquema sabiendo que iban a tener una resistencia pues muy fuerte por la posesión que tenían pues los integrantes de esta organización en Culiacán y en las áreas aledañas. Tuvo que ser un operativo perfectamente diseñado, como tú dabas muestra también aquí en Contralínea, Sósimo. Desde hace 6 meses se investigaba, se interceptaron llamadas y se preparó todo el operativo porque había que resguardar posiciones estratégicas, había que resguardar a la población, ya estaban prevenidos para una respuesta violenta, pero además del operativo había que resguardar a los objetivos principales y después pasar a una etapa pues superior y llevarlo hacia la justicia, a la fiscalía especializada, y después trasladarlo a un penal de máxima seguridad. Y en toda esta cadena pues había serios peligros, socio. Así es, pues Urbano Barrera, has tenido acceso a informes de inteligencia militar que dan cuenta precisamente de la preparación de este tipo de fuerzas especiales que actuaron en la detención de Ovidio, y pues mencionas, por ejemplo, que tienen el nivel de boina verde. Si nos pudieras decir a qué se refiere este tipo de preparación de boina verde, por un lado, y por otro, qué tipo de documentos son los que a los que tuviste acceso, que dan cuenta de la intervención de estos efectivos en la detención de Ovidio. Así es, Sósimo.
auditorio, pues, ¿qué es un boina verde? Boina verde es, como se les cataloga a los militares de alto nivel, de grupos especiales en los Estados Unidos, y que cuentan con una instrucción doctrinaria y que cuentan con una instrucción para guerra no convencional. También son capacitados para hacer infiltraciones, maniobras de contrainsurgencia, reconocimiento especial, contraterrorismo, operaciones de información, contra la proliferación de armas de destrucción masiva, asalto, y reciben un asesoramiento y una capacitación especial. Nosotros tuvimos, acceso a información de la agenda que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional con capacitaciones en el extranjero en los últimos años, particularmente en 2022, y también información de todo lo que van a llevar a cabo en 2023. No se descuida esta capacitación, se hace vía remota, se hace de manera presencial, hay prácticas tanto en Canadá, en Estados Unidos, en México, y también hay prácticas pues en zonas serranas o zonas muy, muy difíciles en Centroamérica. ¿Por qué? Porque como tú también lo has publicado en tus investigaciones, Zósimo, pues el crimen organizado, los carteles, tienen integrantes y tienen instrucción caibil, tienen instrucción militar y paramilitar de zonas muy difíciles en las que sí se ha combatido, en donde hay guerrilla, y entonces pues las fuerzas del gobierno de México, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, tienen que estar capacitados para la guerra regular y la guerra irregular. Se les puede combatir en todos los frentes, y pues se dio muestra el pasado 5 de enero de lo que es capaz la Sedena, la Marina, las fuerzas federales organizadas, cómo poder llevar a estos puntos pues toda la infraestructura, llevar drones, llevar armas especiales, coordinarse sin que se filtre la información, que es muy importante porque hay un control total de la plaza, y entonces hay que cuidar desde los aspectos más sensibles hasta el final de la operación. Zósimo, es todo un trabajo que lleva meses, no son ocurrencias, suertes, sino que hay una preparación de mucho, mucho tiempo, hay un intercambio de información entre diversas instituciones nacionales y también internacionales. Zósimo. Así es, Urbano, pues como bien comentas, pues se trata de operaciones de meses. Ya dábamos cuenta nosotros en otra emisión acerca de esta ubicación mediante labores de inteligencia, intercepción de radiocomunicación que se hizo a halcones y también a integrantes de la propia guardia de Ovidio, el propio círculo de protección de él, que fue como se pudo ubicar la finca donde finalmente fuera aprehendido. Desde ahí salieron precisamente las radiocomunicaciones de integrantes de su guardia personal que pudieron ser detectadas por autoridades mexicanas y estadounidenses, y no solamente detectaron las comunicaciones, sino también pudieron geoposicionar desde dónde salieron esas comunicaciones, y por lo tanto pudieron ubicar la ruta que de manera cotidiana hacía Ovidio. Pero esa es una primera parte, esta primera parte de encontrar, de saber en dónde está, mapear cómo iba de una casa de seguridad del centro de Culiacán a esta finca en Jesús María, cómo se trasladaba de manera cotidiana, ver con cuántas número de personas de protección tenía, en qué momento hacía, si es que hacía paradas, en dónde las hacía, es decir, ir sistematizando esta información previa durante varios meses para pasar a la segunda parte, que es lo que tú ya nos comentas y estamos hoy dando a conocer aquí en Contralínea, esta otra parte de cómo ya se tiene ubicado en este caso al objetivo, y ahora pues lo que sigue ya es la ejecución de la aprehensión. ¿Y con qué lo haces? Pues lo haces con este tipo de tropas que han sido capacitadas en Estados Unidos, yo destaco, y en otras partes de América incluso,
Destaco dentro de los informes a los que tuviste acceso y que precisamente usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, pues el plan anual de actividades 2023, porque como bien comentabas hace un momento, Urbano Barrera, pues sí da cuenta de lo que se seguirá haciendo y también da cuenta de lo que ya se hizo en esta materia de capacitación e intercambio de información, así como experiencias entre las Fuerzas Especiales de México y expertos de los Comandos Sur y Norte de allá de Estados Unidos. En estos encuentros se homologan procedimientos expertos de Canadá, Estados Unidos y México. Hay que señalar que este 2023, de acuerdo con esta información que nos estás presentando, Urbano Barrera, las reuniones continuarán para reforzar la seguridad interior y exterior de México, además para actuar contra generadores de violencia e integrantes del crimen organizado. La información militar da cuenta de reuniones, capacitación e intercambio desde el segundo trimestre de 2022 y también en lo que se hará en 2023. Pues comentar, Urbano Barrera, que en efecto se trata de intercambios importantes y pues solamente alertamos que esperemos que esto se dé en el marco de del respeto de las soberanías de los países involucrados, por supuesto, de manera destacada en el caso de México, y que además pues este tipo de capacitación se utilice solamente para este tipo de acciones y no haya la oportunidad de que puedan ser utilizadas después este tipo de acciones, sobre todo en sexenios posteriores, pues en contra de la propia población. Se trata de intercambios muy importantes que hay de las Fuerzas Especiales de México, de las que estás dando cuenta, Urbano Barrera, con integrantes del Comando Norte y el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Así es, Osimo. Mira, déjame destacar, en el trabajo nosotros hablamos de que se empleó tecnología de alta gama. ¿Qué es eso de tecnología de alta gama? Pues nosotros hemos visto en experiencias mundiales cómo hay operativos donde se va dando seguimiento en tiempo real, donde se va grabando y todo llega a un centro de monitoreo donde se va vigilando la operación. Podría parecer esto pues una cuestión de futurismo, de fantasía, pero México ya tiene la capacidad para hacer estas operaciones. Desde el momento que están ingresando, actuando los efectivos militares, y se graban todos esos operativos porque se emplearon drones, se emplearon mucha tecnología, y desde un centro de mando se podía estar observando cómo se estaba desarrollando todo el operativo. No es ficción, no, sino es alta preparación que tenemos. Hemos visto operaciones en Medio Oriente contra el terrorismo, pero aquí también ya se están haciendo, se tiene esa capacidad. Esperemos que en el futuro haya operaciones de tal importancia, como lo apuntaba Sosimo, siempre y cuando se respeten los derechos humanos, cuando sean en objetivos concretos, que no se dañe a la población civil, que no haya víctimas colaterales. Pero como queda un registro, una muestra de cómo se actúa, cómo se opera, pues será muy difícil que se viole la ley. Recordemos que esto va a trascender y toda esta información, todos esos operativos, pues van a ser revisados en el futuro, y si hay alguna irregularidad se va a tener que exhibir. Como en este momento están saliendo a la luz pública muchos de los materiales, muchos de los elementos del pasado, pues también en el futuro inmediato o en el futuro a largo plazo, pues también se van a conocer estas operaciones, y por eso la importancia de que se practiquen muy buenas investigaciones, muy buenas intervenciones, y sobre todo en el terreno de la intervención, que sea autorizada por un juez. Hay muchas cosas que se tienen que ir cumpliendo, y eso es lo que marca la diferencia entre las operaciones del pasado y las que se están haciendo en este momento, Sosi. Así es, Urbano, pues como bien comentas, muy importante destacar esto que ya estás señalando, en el sentido de que todo este tipo de operaciones que se realicen
pues tengan una justificación desde el punto de vista no solamente político, sino sobre todo legal, en el sentido de que incluso la intervención de comunicaciones no es así de que, pues me gustaría, digamos que alguien pudiera pensar desde quienes dirigen los operativos, me gustaría que se intervenga a determinado teléfono, a determinada persona. No es así. En realidad se tiene que hacer mediante la autorización de un juez por un periodo, además, determinado y determinadas comunicaciones. Tampoco se puede hacer de manera masiva, abierta. Las capacidades sí, ahí están. Sabemos que desde el sexenio de Felipe Calderón se adquirió, por ejemplo, este software Pegasus y que además en ese tiempo se utilizó, ahí sí, de manera masiva, indiscriminada y con motivos políticos para afectar a políticos, empresarios, periodistas, líderes sociales. Es decir, pues sí, las capacidades ahí están. Ahora vemos que las Fuerzas Armadas mexicanas pues adquieren también capacidades muy importantes en materia de fuerzas especiales. No solamente está esta capacitación con el Comando Norte y el Comando Sur de la que hoy nos estás dando cuenta, Urbano, también se ha dado cuenta de capacitación con fuerzas especiales de Guatemala, es decir, con la Brigada Especial Caibil, que también mexicanos van a entrenarse a esa brigada. Aquí el asunto, decíamos, Urbano, es que este tipo de operaciones se den solamente en el marco de la ley y que también en este intercambio de experiencias y de capacitación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pues en una situación, una relación tan asimétrica con ellas, pues también se cuide la propia soberanía nacional, la propia doctrina militar de México y que este tipo de operativos se realicen siempre pensando en el bien común y no se utilicen nunca en contra de la población, nunca en contra de personas que luchan incluso contra determinaciones de gobierno, contra políticas. Es decir, cuando haya involucradas actividades políticas, pues que no sean utilizados este tipo de mecanismos urbanos. Así es, Sósimo. Déjame comentarle al auditorio que, a diferencia del pasado, al solicitar las autorizaciones judiciales, como tú lo apuntabas, practicar un cateo, un allanamiento legal, pues esto implica lugares, tiempos, puntos específicos. Ya no es como en el pasado que si iban a catear un inmueble en determinado lugar, se allanaban ilegalmente, se irrumpía, se afectaba a toda la zona. Por ejemplo, citamos en uno de los casos que se dio aquí en el sur de la Ciudad de México, cuando se detuvo a un integrante de la delincuencia organizada, la mano con ojos, le llamaban, pues él estaba en una colonia donde para ingresar a un domicilio, pues se tuvo que romper puertas, ventanas y todo, de casi todos los habitantes de una manzana, allá en Lomas de Padierna. Se afectó a mucha gente. Destacó la casa de un poeta, un escritor, que se manifestó inmediatamente para decir cómo se había hecho esto. Y había una intervención indiscriminada, tanto en el uso de la fuerza, tanto en las intervenciones telefónicas, y eran operativos que no cumplían con todas las cuestiones, con toda esta métrica, con todas estas cuestiones milimétricas de la intervención de los grupos de fuerzas especiales. Era como que al azar, si de 20 viviendas que hay en la zona, en alguna de esas está el objetivo, pues cateamos las 20, no respetamos los derechos humanos de nadie, no respetamos la propiedad privada y esto ya no está ocurriendo. Esto está quedando registrado ahora y pues va a estar en el escrutinio en el futuro. Es la gran diferencia, por eso es la importancia de estas operaciones, que se tuvo que esperar 6 meses. Claro, se crearon los cordones de seguridad, las medidas, como tú les te cuenta también en un reportaje de la captura de Ovidio, y ya no ocurre lo mismo. Ya a veces se llega al objetivo sin la necesidad de disparar. No fue el caso esta vez por la peligrosidad, por todo el grupo de protección que se tenía, pero se avanza sin duda y se sigue capacitando todos los días a estas fuerzas especiales. Participan oficiales del área de inteligencia naval, del área de inteligencia militar,
también participan coordinadores de los Estados Unidos, de Canadá, de Centroamérica, y el trabajo es tan sensible, es tan importante en la cuestión milimétrica que es muy difícil y no es conveniente que se fugue información, porque al tiempo que se ponen en riesgo las investigaciones, pues también se pone en riesgo al personal. Cuando uno de estos militares muere en acción, pues se pierde a una persona que tuvo toda una instrucción, una capacitación de años, Sósimo, pero pues ofrendan su vida en el cumplimiento de su deber. Y recordar, Urbano Barrera, que pues en el pasado reciente este tipo de operativos estaban totalmente fuera del escrutinio público. Los medios de comunicación solamente se remitían a publicar aquellos boletines que emitían las instituciones de gobierno. No había ningún tipo de solicitud de rendición de cuentas, y por eso sabemos de tantos casos donde se violaron derechos humanos de manera masiva y no eran investigadas. Estos abusos de las propias Fuerzas Armadas no eran siquiera, digamos que, llamados o citados a declarar con respecto de las violaciones. Cuántos jóvenes, incluso de universidades, pues quedaron en medio de fuego cruzado y que terminaron siendo confundidos por una mala ejecución de un operativo, por una mala capacitación, terminaron siendo pues asesinados por integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, también ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que pues sí, hay que, a la par de estas capacidades que hemos visto que han ido adquiriendo las Fuerzas Especiales Mexicanas, a ese mismo nivel tenemos que estar solicitando rendición de cuentas para evitar que en algún momento sean utilizadas con intereses que no sean los de la nación. Pues Urbano Barrera, no sé si tengas algo que quieras puntualizar sobre estos documentos a los que has tenido acceso, muy, muy valiosos estos documentos, y que recuerden, ustedes pueden leer la información completa en www.contralinea.com.mx. Pues, Sósimo, mira, son tantos los elementos, es la información muy amplia, entonces pues hacemos una invitación a todo el auditorio, a todos nuestros seguidores, a que chequen nuestro sitio para que vean toda la información, opiniones autorizadas. También por ahí participa un experto en seguridad, el doctor Jorge Retanayarto, donde él también hace un análisis de cómo se da este operativo, y pues nos gustaría que checaran esta información, que tuvieran todos los elementos, y pues manifestarles el compromiso de que vamos a seguir atendiendo casos como de este tipo y otros, pues con la investigación profunda para que se conozcan más elementos de lo que está ocurriendo en estos años en cuestión de seguridad.